y no lo pagan, qué porcentaje aumentaría, quiénes ya lo están pagando, teniendo en cuenta esta decisión del gobierno nacional. Pero para tratar de entender esta situación que quizás nos perdemos porque es muy técnica, ya estamos en comunicación con César Litvin, que es tributarista. ¿Qué tal, César? Gracias por atendernos. Nacho Guano y Brenda Brecher aquí en el canal de la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Es un tema polémico este. Para que la audiencia lo entienda, bienes personales es un impuesto patrimonial que grava solo los bienes. Se creó en el año 1991 por 9 años y todavía sigue vigente. O sea que se ha defraudado la expectativa de cuál hubiese sido la vigencia. Bienes personales grava todos los bienes de una persona humana, con exclusión de la vivienda personal de una persona en la medida que no supere el valor de 30 millones de pesos. Cuando lo supera ya empieza a gravarse. Es decir, que aquel que tiene una vivienda de más de 30 millones de pesos va a empezar a pagar el impuesto, y todo aquel que tiene alguna otra vivienda que no sea para casa habitación también paga el impuesto. ¿Cuál es el tema polémico? ¿Cómo se evalúan los inmuebles? Los inmuebles se evalúan por valor de adquisición menos algunas amortizaciones acumuladas o la evaluación fiscal. Claro, los valores de adquisición con la inflación han quedado relegados, y entonces se toma evaluación fiscal. En una interpretación que hizo AFIP a través de un dictamen en el año 2018, se considera que para los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires se evalúan por el valor homogéneo, valuación fiscal homogénea. Ahora, ¿qué es lo que cambió respecto de esta situación del 2018? Bueno, la FIP interpreta, no es una resolución, es un dictamen, y como dictamen es nada más que una opinión. Esto es muy importante, porque uno puede cuestionar esa interpretación y esa opinión que tiene el fisco. Considera que en la ciudad de Buenos Aires los inmuebles se evalúan por la evaluación fiscal homogénea multiplicada por 4. Y esta interpretación cambia mucho el número. ¿Por qué? Porque algunos contribuyentes que estaban fuera del impuesto, para estar adentro del impuesto, el valor de los bienes tiene que superar 6 millones de pesos. Cuando el contribuyente estaba fuera, con esta evaluación puede que quede adentro. Claro. Se estima que más de 200.000 personas van a quedar adentro de este impuesto. Y aquellos que ya están dentro del impuesto van a pagar mucho más. Por ejemplo, un inmueble de 100 metros en Puerto Madero, que antes pagaba 70.000 pesos, ahora va a pagar 420.000 pesos, un 500% más. Claro. La realidad es que es muy difícil que alguien haya tenido un incremento en sus ingresos como para pagar este impuesto equivalente a ese 500%. ¿Y por qué hay una discriminación con la Ciudad de Buenos Aires? Porque para el resto de las jurisdicciones no rige este criterio de evaluación fiscal homogénea multiplicado por 4. Claro, solamente eso lo decía el jefe de gobierno porteño hoy temprano, que solamente es para la Ciudad de Buenos Aires, por eso hablaba de discriminación. Y también César mencionaba que este impuesto, bienes personales, es coparticipable, pero que después no coparticipa con la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, es un impuesto, insisto, que debería haber dejado de tener vigencia hace ya más de 20 años. Pero bueno, con la coparticipación, todas las jurisdicciones quieren seguir recaudando este impuesto, que quiero advertir, el mundo, muy pocos países en el mundo lo tienen, porque es un impuesto con efectos nocivos sobre la inversión o el ahorro, porque aquel que tiene bienes al cierre de un año es porque ha ganado dinero y ha ahorrado, y ya pagó impuesto a las ganancias, y ahora tiene que pagar impuestos a los bienes personales. Fíjense que aquel que tiene inmuebles, el año pasado pagó 3 impuestos. Pagó inmobiliario, que todo el mundo paga impuesto inmobiliario, sí. Impuestos sobre los bienes personales, y el año pasado estuvo vigente el aporte solidario de emergencia por única vez, que lo quieren extender in eternum, que fue lo que se llamó el impuesto a la riqueza, que también gravaban los inmuebles. A ver, quiero pasar en limpio una cosa, César. Primero, cuando hablamos de que una vivienda o un inmueble está exento
si tiene o hasta los 30 millones de pesos, que hablamos en dólares, una propiedad más o menos de qué valor, y rescatar algo que también acaba de mencionar, que es una recomendación, ¿no?, de la AFIP. O sea que la gente no está obligada, no va a estar obligada a pagar esto. ¿Cómo es? Bien, primero, al ser una interpretación, el contribuyente tiene toda la posibilidad de no considerar ese criterio, porque no surge de la ley claramente, sino de una interpretación cuando la ley no es clara. Entonces, esta interpretación puede ser compartida o no por el contribuyente, con lo cual tiene todas las posibilidades de tomar el criterio vigente anterior y, cuando el fisco determine la diferencia, discutir esa interpretación. Es un largo camino, no todos quieren una aventura judicial con el fisco, pero bueno, es una herramienta que el contribuyente tiene, porque en esta pelea nación-provincia, o nación-ciudad más que nada, claro, esta pelea es una pelea hacia el gobierno de la ciudad y es una pelea también hacia los que vivimos en la ciudad. Y en este caso los contribuyentes estamos con el arco sin arquero. Es una pelea política con efectos sobre el bolsillo de los contribuyentes que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. César, ¿qué pasa con las cocheras y las bauleras? ¿Entran dentro de lo que es el inmueble en sí? Hablando de departamentos en este caso. Sí, claro, sí, forman parte del inmueble. Forman parte del inmueble. Puede que estén integrados al inmueble, puede que algún inversor tenga solo cochera o bauleras. Tienen el mismo criterio de evaluación según este dictamen, que es un dictamen 1 del 2022, que, insisto, tiene un valor relativo, es el valor de interpretación de la AFIP. Uno puede cuestionar esa interpretación. Claro. César, por último, el impuesto, ¿va sobre el excedente de los 30 millones de pesos o va sobre todo? Va sobre el excedente. El excedente. Perfecto. O sea, sí, si mi pero propiedad, si se trata de la vivienda casa-habitación. Hablamos de, recién Brenda le estaba preguntando, más o menos son $150.000. Hay un 70% de la ciudad de Buenos Aires que se encuentran en cualquier barrio casas de ese valor, de $150.000. Sí. Entonces, por eso hay una información que más de 200.000 personas empezarían a pagar el impuesto por esta interpretación. Ahora, César, si se retoca o esta, como usted dice, esta interpretación de aumentar el valor de los inmuebles, ¿no debería también venir acompañado de un ajuste en el mínimo no imponible? El mínimo no imponible tuvo un ajuste en diciembre del año 21, publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, donde era de 2 millones de pesos, y pasó a 6. Que venía vigente desde el año 2019 y rigió para 2019 y 2020, y subió a 6 millones de pesos. Pero sigue siendo insuficiente, claro, en mi criterio, porque cuando se creó bienes personales en el año 1991, plena convertibilidad, el mínimo no imponible equivalía más o menos a $100.000 pesos. Sí. Recuerden el 1 a 1, el mínimo no imponible era 102.300 pesos dólares. Con lo cual creo que con el tiempo se ha ido retrasando este valor de mínimo no imponible, lo que hace inmediatamente que cuando el mínimo no imponible no acompaña la inflación, cada vez más contribuyentes entran a pagar el impuesto. Empiezan a pagar, exactamente. Clarísimo, César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Adiós, buena jornada. Bueno, Nacho, y otro de los temas que tiene que